¿Alguna vez escucharon hablar del concepto diálogo intergeneracional? Las palabras lo dicen, se trata del diálogo entre personas de distintas generaciones, pero ¿qué implica? ¿Cuál es su riqueza? ¿Qué aporta concretamente en una sociedad? Para conversar sobre este tema, invitamos a tres personas de diversas disciplinas y ópticas para comenzar a explorar, a abordar estos temas. Y recibimos en esta mañana a Natalia Trenchi, médica, psiquiatra de niños, adolescentes, psicoterapeuta cognitivo-conductual. Trenchi, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos. También integra, gracias Trenchi, integra esta mesa también Ricardo Alberti, sociólogo, máster en gerontología social. Alberti, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un placer estar con ustedes esta vez. Gracias por acompañarnos. Y sumamos además a Aparicio Sarabia Padern, que es adjunto a la dirección del INJU. Ayer cuando conversábamos con él, decía que podíamos decir de alguna manera que es como el subdirector, aunque la denominación correcta es esta que estamos usando, adjunto a la dirección del INJU, el Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social. Sarabia, ¿cómo le va? Buen día y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto enorme poder estar charlando con esta mesa de lujo. Un saludo a Ricardo, a Natalia, a Juan Pablo, que lo veo por ahí, y a vos principalmente, Francisco. Muchas gracias por el espacio. Bien, bueno, creo que tenemos unas posibilidades muy interesantes de conversar esta mañana, pero quería arrancar esta columna, esta mesa de conversación, con una columna de Natalia Trenchi de 2016. Me va a llevar un segundito leerla, pero creo que es muy interesante para poder incorporarla. Cada verano lo mismo, las casitas, los excesos, el descontrol. ¿Será culpa de los adolescentes? Esto publiqué en Mujer Mujer hace exactamente 2 años. El rol de los viejos y viejas de la manada. Nunca dejamos de aprender de los animales. Hace poco leí sobre lo que pasó en Kruger National Park, la enorme reserva sudafricana. Allí viven miles de elefantes que no siempre se distribuyen como los cuidarreserva quieren o querrían. En determinado momento, para poblar zonas del parque sin elefantes, trasladaron a 40 ejemplares jóvenes de un lugar en que habían muchos para que generaran una nueva manada en ese lugar despoblado. El tiempo fue pasando y cosas... justo acabo de perder el texto. El tiempo fue pasando y cosas empezaron a suceder que nadie esperaba y que eran un grave problema. Estos jóvenes se habían transformado en inusualmente violentos entre ellos, con los demás animales y con los turistas. Después de mucha investigación se descubrió que esta violencia desenfrenada era debida a la ausencia de ejemplares añosos en la manada. Parece que normalmente los elefantes machos jóvenes pasan por una etapa de agresividad extrema debido a la suba de testosterona, pero el rezongo de un mayor logra bajar el nivel de testosterona y la violencia, a veces en minutos. La hipótesis resultó cierta. Agregaron mayores y la violencia bajó. Otro hallazgo semejante surgió hace 11 años en África del Este, donde extremas sequías suceden cada 45 años aproximadamente. En cada periodo difícil, los grupos que tenían integrantes de más edad eran los que más sobrevivían. Ellos tenían la experiencia de salir a buscar agua y alimentos, sabían hacerlo y guiaban a los demás. Todo esto me llevó a pensar en el rol de los adultos en la crianza y en la vida de las familias y las sociedades. Qué importante que estemos para cumplir con ese rol conductor y armonizador de los impulsos y arrebatos de los más jóvenes. Cuando las generaciones pierden a sus mayores, el equilibrio social se pierde. La sociedad precisa el impulso y la energía de los jóvenes, pero igualmente necesita la experiencia y sabiduría acumulada de los mayores. Me parece muy oportuno comenzar con esto porque le da el contexto a lo que queremos conversar hoy, del diálogo entre generaciones. Natalia, comenzamos contigo a propósito de lo que era tu columna. Yo cuando escribí esa columna, todavía me sentía muy joven. Pero me preocupaba siempre esta armonización intergeneracional a la que nuestra cultura estaba o está renunciando, ¿no? Fíjate que
vivimos en una cultura donde se adora la juventud, no solo la juventud física, sino las actitudes jóvenes, innovadoras, como si los únicos que pudieran innovar fueran los jóvenes. Y como, por el otro lado, los sectores más añosos a veces simplemente miran con ojos críticos y de recelo a las nuevas generaciones, haciendo cero esfuerzo por entender o por valorar o por también incorporar lo que las generaciones más jóvenes tienen que aprender. Y realmente yo creo, soy muy visceralmente defensora de todo lo que es inclusión. Sé que hay lugar para todos en el mundo, y entre ellos para gente de diferentes edades, pero no en un lugar estereotipado. No quiero lugares estereotipados, quiero la libertad que es lo único que puede dar una verdadera armonía, libertad y comunicación entre las personas, que creo que es lo único que puede permitir una vida en armonía de toda la diversidad que la sociedad ofrece. Uh-huh. Ricardo, te vamos a pedir también una primera reflexión. ¿Qué es el diálogo intergeneracional? ¿Por dónde puede pasar? ¿Cuál es la importancia de valorar, ni que hablar, a la juventud, pero también a las personas mayores? ¿Cuánto pueden aportar a esa convivencia, al conocimiento, es decir, a la vida en sociedad? Bueno, muchas cosas. Primero que nada, estoy muy de acuerdo con lo que dice la doctora Natalia Trenchi. No hay que idealizar ninguna de las etapas de la vida, porque si no, de ahí ya partimos de una confrontación. Si idealizamos la vejez, partimos de una confrontación. Si idealizamos la juventud y defendemos a ultranza la juventud, también partimos de un conflicto. Y acá hay dos conceptos que como sociólogo me tocan. Uno es el tema de las generaciones, qué es una generación y cómo han cambiado a lo largo de los años, cómo se conforman las generaciones, que hay un cambio grandísimo y ahora lo vamos a ver. Y otro es el diálogo y el no diálogo, que van a ser el conflicto generacional, que hay un error también bastante grande desde las consideraciones más comunes. Las generaciones primero. Nuestras generaciones, más o menos lo que estamos acá, y creo que a Aparicio lo dejamos afuera por su juventud. Nuestras generaciones se formaban cada 25 años, ¿no? Cuando se formó una generación, el individuo, nosotros teníamos que tener entre 15 y 25 años también, ¿no? Y había un hecho social que nos marcaba. Por ejemplo, yo tengo 54 años, el hecho social que me marcó fue la salida de la dictadura, un hecho grande, ¿no? Y eso significa que mi generación tenemos cantidad de cosas en común. Si a ustedes le digo Lelutier, ustedes van a saber. Espero que Aparicio también, pero capaz que alguno de mis hijos, bueno, mis hijos saben porque lo escuchamos, pero Lelutier o algún otro chiste, la payada de la vaca, por ejemplo, y yo digo, ustedes deben saber más o menos de qué están hablando. Espero, no sé, porque Juan Pablo le ve una cara de qué me está hablando. Después te la voy a pedir, la payada de la vaca, al final del programa. Me gustaría que la hagas. No la voy a hacer, pero de todos modos, como para que vean que habían palabras parecidas, o sea, gustos similares, palabras parecidas, y la generación lo que hace es crear un pegamento entre la gente, ¿no? Tener cosas de qué conversar para iniciar una conversación y tener cosas de qué mantener una relación. Por ejemplo, una parada de ómnibus hace muchos años era muy diferente. Hoy tenemos muy pocas cosas que nos pegan, entonces podemos hablar de clima, del frío que está haciendo, de los problemas de transporte y de alguna cosa más, ¿no? O de algún hecho muy significativo con alguien que casi no conocemos. Antes teníamos más bagaje. Hablamos de generaciones de 25 años, cada 25 años se formó una generación. Hoy se está hablando que las generaciones se pueden formar hasta cada 2 años. O sea, bajaste de 25 a 2 años. A mí me pasa, yo tengo hijos separados cada 2 años y mis hijos tienen gustos musicales diferentes, ¿no? Apreciaciones de valores a veces que son diferentes, tienen muchas diferencias, que es rico esto, ¿no? Pero, o sea, que de 25 años para
Para generaciones estamos pasando a 2 años y medio generaciones. O sea que tienen palabras específicas, a veces palabras que para mí significan completamente una cosa diferente, ¿entendés? Porque nos está pasando. La misma palabra para algo significa bueno y para otra cosa significa malo. Y bueno, así vamos viendo. Esto primera cosa, las generaciones, ¿no? Para que hoy más que nunca se necesita un diálogo intergeneracional y serio, ¿no? Porque estamos con muchas generaciones, mucho público. Y lo otro que decíamos es el conflicto. Otro error es que el conflicto generacional es entre viejos, afectivamente hablando de viejos, y jóvenes, ¿no? Esto es mentira, porque los conflictos generacionales son entre las generaciones que están próximas, juntas. Los sociólogos a veces, hay muchas clasificaciones de generaciones, pero por lo general usamos una que es la más simple, la generación ascendente, que son los jóvenes hasta los 20 y pico, la reinante, que seríamos nosotros que estamos en la etapa laboral, y la descendente, que serían los mayores de 65 años por ahí, que esto es muy estándar, o sea, no se puede marcar tan así. Las generaciones que más conflicto tienen son los jóvenes con sus padres y los padres con los abuelos de los jóvenes, que a su vez son los padres de los padres, ¿no? Los padres, los que estamos en el medio, nos quejamos de los gurises, ¿no? Y también nos quejamos de nuestros viejos porque tienen reacciones. Y estos dos se alían, o sea, abuelos y viejos, y abuelos y jóvenes y nietos, hay una alianza ahí que es bastante común. Hay una escena que muchas veces los padres la vivimos, que vos le decís algo a tu hijo, ¿no? Y sale el abuelo en defensa. Oh, y vos qué le problema decís eso, ¿eh? Sí, y vos le decís a tu abuelo, genial, ahora le decís eso, pero cuando era hijo, o sea, ahora está bien que se quede con un examen o 2 exámenes, pero a mí me mortificaba que si no ponía más de 6 o 6 o más de 5, ¿se acuerdan cuando? No, pero era cuando era hasta 6, ahora es hasta 12. Me decían no sé qué, ahora le decís que sí que puede salir, pero cuando yo era chico, entonces acá hay una gran cosa para el diálogo y redondeo para no ocuparle mucho tiempo, una gran cosa para el diálogo, que es la experiencia de vida, ¿no? La experiencia acumulada de vida. Lo que hace que el abuelo tenga una buena relación con el nieto o con los jóvenes no es que se haya reblandecido, como muchas veces pensamos. Sí, ahora está reblandecido, por eso, ¿no? Sí, ni Qué que haya término cambiado. espantoso ese, además, ¿no? Sí, espantoso, pero es real, ¿no? Capaz que estoy medio... No, se usa, lo he escuchado, pero no deja de ser horrible. Es horrible, estamos completamente de acuerdo, Francisco. Sino que tiene una acumulación de experiencias de vida que hace que haya revalorado cantidad de cosas. Cuando era padre exigía más de la función del estudio y todas esas cosas. Hoy en día quizás empezó a revalorizar algunas cosas. Y ahí está el origen del diálogo, ¿no? En la capacidad de esta experiencia de vida de revalorizar las cosas que verdaderamente son, valga la redundancia, valiosas. Bien, podríamos arrancar la próxima vez que lo recibamos a Ricardo con dígame usted compañero, pero capaz que si hubiésemos usado la frase suéltame pasado, era más conocida tal vez con respecto a Lelutier. Aparicio, ayer cuando estábamos preparando la mesa y te comentaba de cómo iba a ir la conversación de hoy, justamente me comentabas que hace poco se están preparando, si ya no se han preparado, algunas actividades que tienen que ver estrictamente con vincular a personas jóvenes desde el instituto con adultos a través de INMAYORES, esa dependencia que también está de parte del Ministerio de Desarrollo Social, para ayudarlos para generar allí acciones sinérgicas con respecto al conocimiento de, por ejemplo, el plan Ibirá, para poner un caso. ¿Cómo están trabajando en este tema de una vinculación mayor entre los jóvenes y los adultos mayores? O adultos. Bueno, en primer lugar, si estamos hablando de diálogo intergeneracional, acá ya tenemos uno. Yo tengo 22 años, la verdad que coincido plenamente como plantea Ricardo, la relación paterno-filial y la relación de los nietos y los abuelos, ¿no? Es tal cual en ese orden de prioridades como los conflictos se diluyen, ¿no? Pero la verdad es que las explicaciones técnicas que nos brindaban Natalia y Ricardo son la verdad espectaculares y les sirve a toda la audiencia y a todo lo que queremos aprender de este tema muchísimo para comprender la realidad.
Y sí, nosotros, en primer lugar, destacar que nuestro instituto está cumpliendo 30 años de edad. Quizás se acuerdan de lo que fue la tarjeta joven del INJU, ahí ya hay también un Sin duda, tema generacional. Claro. La tarjeta El verde INJU del INJU, cumple, por supuesto. ahí va, el INJU cumple este año 30 años y está haciendo una gran apuesta programática desde el punto de vista del acompañamiento y la promoción de trayectorias de inclusión social para jóvenes en situación de vulnerabilidad, y una apuesta programática en lo que viene a ser el eje estratégico de la participación juvenil, participación como insumo al Estado, para conocer a las nuevas generaciones. Acá hay un tema muy importante. El Estado uruguayo, el gobierno, necesita comprender a las nuevas generaciones, porque son las nuevas generaciones quienes van a ser en un futuro no muy lejano la economía activa, ¿no? La sociedad económicamente activa del país, y por eso aquí hay una tarea de gobierno muy importante. Y en esas líneas de participación juvenil destacamos al voluntariado, el voluntariado social. El voluntariado, como bien decía Francisco, como ese valor de la entrega gratuita y anónima a las causas y a la ayuda a quienes lo necesitan. Y lanzamos un programita piloto de voluntariado joven en el marco de nuestras líneas de participación juvenil. Este programa se lanzó el mes pasado y ya finalizó su periodo de convocatoria. Y tenía 2 intervenciones, y una de ellas la describía de muy buena manera. La primera era el acompañamiento en diversos dispositivos del plan invierno del Ministerio de Desarrollo, acompañamiento a personas en situación de calle. Y la segunda era, justamente, instancias intergeneracionales que en coordinación con INMAYORES y en coordinación con Plan Ipirapitá vamos a estar llevando adelante. En el mes de julio vamos a estar haciendo, para quienes se postularon a este programa, distintas instancias de capacitación. Y se van a enfocar concretamente en el uso de la plataforma Zoom, que la pandemia nos trajo nuevos métodos de comunicación a través de la virtualidad, y todo esto obviamente a los jóvenes les cuesta mucho menos, pero a los adultos y a los más viejos de nuestra sociedad, diciéndolo de manera cariñosa, ¿no? Les cuesta más. Y entonces nosotros vamos a promover estas instancias intergeneracionales de asistencia recíproca, ¿no? El joven enseñándole al adulto mayor a la utilización de esta plataforma de Zoom, que nos parece que va a ser una instancia muy importante. Y ojalá que a través de esta experiencia piloto podamos escalarla aún más. Porque como decía al principio, ¿no? A mí me parece que estas instancias, la intergeneracionalidad, es inclusión social, en definitiva, ¿no? Es vincular las barreras etarias y generacionales, y hacer a la sociedad más en su conjunto, ¿no? En esta pandemia, lamentablemente tenemos que hacer referencia, porque estamos insertos en ella, y tomando un poco lo que decía Aparicio recién, hemos visto cuestiones muy interesantes en el vínculo entre los mayores y los más jóvenes, por ejemplo, en lo que hace al uso de la tecnología, cosas que conmovieron, ¿no? Anotarse en la agenda para muchos mayores significó un desafío, porque era a través de una aplicación, tiene cuestiones que muchas veces hacen a la tecnología y que pueden ser dificultosos, y ahí el apoyo de los jóvenes fue esencial. Y pongo una anécdota y le doy paso a Natalia también para continuar con estas reflexiones. Un joven en un edificio prácticamente agendó a varios vecinos de distintos pisos, ¿no? Que tenían dificultades para acceder a eso. Y ahí se dio un vínculo que a lo mejor de otra manera no se hubiera generado, ¿no? Porque cada uno puede estar en su mundo, en fin. ¿Cómo hacemos para romper un poco las burbujas de las que hablaba Ricardo, que cada vez parecen más grandes,
y poder salir al encuentro con personas de otras edades, y no hablamos de viejos y jóvenes, ¿no? Ya, como decía Ricardo, entre generaciones muy cercanas se da la diferencia, ¿no? ¿Por dónde puede pasar, romper esas burbujas para generar ese diálogo, Natalia? Tiene el micrófono cerrado, Natalia. Como se produce todo entre las personas, que es a través del vínculo, de la comunicación, que surja además del interés genuino por tomar contacto con el otro, ¿viste? No desde un lugar paternalista, condescendiente, como yo como sos medio bobito por la edad, te vengo a enseñar tal cosa, sino desde, che, vamos a ver qué podemos hacer juntos. Vieron que, por ejemplo, ya se sabe que en la Tierra, en nuestro planeta, lo único que la puede salvar y darle salud es la biodiversidad. Ya aprendimos que los monocultivos y que fuera todo igual va a empobrecer y llevar a la muerte, ¿no? Sin embargo, todavía en lo que hace a la humanidad y a los seres humanos, nos cuesta entender que lo que nos puede salvar es la biodiversidad. No queremos ni un mundo de viejos, ni de jóvenes, ni de mujeres, ni de hombres, ni de neurotípicos, sino variedad, diversidad. Y es desde ese lugar no de aceptación de la diversidad, sino de celebración de la diversidad, ¿viste? Y de poder, hace un ratito Ricardo hacía mención a una palabra que a mí me parece crucial en esto, que es la experiencia. Lo que la experiencia te da, no la podés obtener de otro lugar. Podés leer libros, podés escribir libros, podés dar clases, podés asistir a clases, pero la vivencia que te da el vivir y la riqueza a la que te expone la realidad es algo que solo se logra viviéndolo. Algo que entonces me parece crucial para que encontremos esta verdadera celebración de la diversidad de las edades, que es de lo que estamos hablando hoy. Podríamos hablar de otras, pero hoy hablamos de la diversidad de las edades, que es esto de valorar la experiencia, valorar la acumulación de experiencia y valorar la experiencia nuevita. Porque no es lo mismo ser niño hoy que ser niño en los 50, cuando yo era niña. Y yo aprendo de la experiencia que están teniendo los niños hoy, que no fue la mía. Es decir, la experiencia, no solo experiencia acumulada a través de los años, sino la experiencia de hoy, de vivir en este mundo que los que acumulamos otra experiencia no la tuvimos. No la tuvimos. Entonces, me parece que eso de, además de celebrar y tener una actitud que a mí me parece que es algo, una cualidad que a uno le permite mantener la riqueza, que es una actitud curiosa sobre la vida y sobre el otro, ¿no? Y que cada vez que uno enfrente al otro, lo enfrente con esa actitud curiosa de, a ver, ¿qué puedo aprender de vos? A ver, ¿qué te puedo enseñar? O a ver, ¿qué podemos compartir juntos y pasarla bien un rato? Y eso me parece que es la actitud que nos puede sanear y fortalecer como sociedad en un momento en que necesitamos fortalecer las sociedades porque estamos viviendo etapas muy difíciles, muy demandantes,
y que lo van a hacer más y en otros aspectos. Entonces, realmente yo creo que tenemos que plantearnos no solo el fortalecimiento de los individuos, sino el fortalecimiento de la nación, de la sociedad como grupo, ¿no? Entonces me parece re importante esto que ustedes están planteando y esto de aprender a comunicarnos horizontalmente sin considerar ni que yo soy superior porque sé más de tecnología, ni de que yo soy superior porque viví más años que vos. Claro. No, no va por ahí. Todos tenemos algo para enseñar y algo para aprender. Me parece, eso que está diciendo Natalia es fundamental. De hecho, me lo había apuntado acá. Cómo romper esa cuestión que tiene que ver, o que potencialmente un abuelo puede decir, usando un término brasileño, esa saudade del pasado. Lo pasado era mejor, mi generación era mejor, y vos ahora le estás destinando todo este tiempo a estar con el telefonito, con la Play, cuando allí también puede haber algo que el adulto desconoce y que le puede de alguna manera incorporar, y cómo también visto desde la otra óptica, ¿no? Cómo puede favorecer eso. Ricardo, ¿cómo trabajamos sobre este punto, ¿no? Donde el abuelo y el tío no sean los aburridos y donde uno crea que el nieto o el sobrino está perdiendo el tiempo haciendo algo que somos nosotros los que desconocemos, tal vez. Viene muy bien tu pregunta, Francisco. Primero que nada, las generaciones y los pueblos se destacan cuando logran aprender que de un problema, una situación difícil o complicada o contradictoria, sale algo bueno. O sea, cuando de un problema sacamos algo bueno, es como las generaciones han podido progresar, o sea, se destacan, ¿no? La crisis del 20, las guerras mundiales y todas esas cosas que fueron realmente muchos impactos. Creo que la pandemia, que está tan hablada hoy en día, ha tenido un grandísimo impacto en esto, y vamos a tratar de sacar un impacto bueno. Si tú el 13 de marzo del 20 me decías que a los 5 meses las personas adultas mayores iban a manejar la tecnología más que bien, pero que iban a manejar más la tecnología, yo te hubiese dicho que no. Los que hacemos proyectiva social, decíamos que para que los adultos mayores manejaran la tecnología teníamos que esperar a que envejecieran los nativos, ¿no? O por lo menos los inmigrantes, por decir de alguna forma, de la tecnología, nosotros y alguno más. Bien, el 13 de marzo del 2020 empezó esto. 5 meses después, vos personas que tenían el celular que le regaló la familia, el abuelo que tenía el celular que le regaló la familia en la mesa de luz, que lo usaba para salir, que no lo usaba porque decía, no, yo tengo el fijo, ¿no? Sí, tengo el fijo. Aparte, este aparato no lo entiendo, hace unos ruidos raros, y no sé qué, se me apaga, me borra las cosas, entonces quedaba así. Que en 5 meses, la persona que te contestaba esto del celular, ¿no? Estuviera manteniendo videollamadas, ¿no? Más que menos con el aprendizaje y con la ayuda de los jóvenes, que fue esto, bien lo que decía Juan Pablo, que muchos de los jóvenes ayudaron para inscribirse, pero también enseñaron, ya habían enseñado antes, pero enseñaron de vuelta, ¿no? Varias veces, porque el sistema de aprendizaje de los adultos mayores es diferente, por reiteración, porque nosotros aprendimos por reiteración, te equivocabas en una palabra y tenías que repetirla 150 veces, ¿no? No, esas cosas. Entonces, en 5 meses estos adultos mayores hacían videollamadas, participaban en celebraciones, misas, ¿no? En YouTube y otro gozo, mandaban mensajes, empezaron a mandar mensajes con chistes, se preguntaban todas las mañanas cómo estaban, trataban de agendarse algunos y otros conseguían ayuda para eso. En 5 meses se produjo una revolución, que bueno, yo estoy escribiendo algunos artículos por otros lados vinculado a esto, que nadie lo esperaba. O sea, acá sale un dicho muy viejo que lo retomamos: la necesidad desarrolla al hombre, ¿está? Uh-huh. Entonces, esta necesidad de comunicación terminó desarrollando una población en lo tecnológico, en lo más miedo, ¿no? Lo terminó desarrollando y permitiendo que se insertaran
No perfectamente como los jóvenes, pero eso sería un poco ilógico, ¿no? Porque los nativos, los que gurises que ya desde muy corta edad ya te manejan el control remoto con 2 años, se te mandan mensajes con 3 años, es imposible que se acompasen. Pero ya ingresó la tecnología gracias a esta crisis que pasamos y a una cosa muy importante que tiene que ver con el diálogo. Vencer la barrera del que yo no lo puedo, o el que yo no lo sé, o esto no es para mí. Esa es la barrera increíble que vencieron los adultos mayores. No, esto yo no lo entiendo. Ojo que lo usamos todas las generaciones. ¿Ah? ¿Cuántas veces a nosotros, que estamos en una edad reinante, ¿no? Nos cambia la tecnología, nos cambia el teléfono o nos cambian el programa que están haciendo la administración o nos cambian y me cambiaron de vuelta el programa, yo no sé dónde están las cosas. Es un problema. No más ni cuando cambian las interfaces ya uno le genera una cuestión de decir, no, otra vez, tengo que ver dónde me dejaron el botón con el que yo hacía tal cosa. Y vos estás obligado, Francisco, a buscarlo, si no, no te puedes comunicar no puedes hacer tu trabajo. Entonces, eso que vencieron los adultos mayores por esta obligación, entre comillas, fue es un gran salto, es impresionantemente importante. Y paso una cosa que cuando escuchaba a Aparicio conversar, hace muchos años, cuando Aparicio era muy chiquito, una vez con una ONG, SICAN, Aparicio tiene 22 años. 22 es chiquito años. Todavía, o sea. Es chiquito todavía, sí, pero no lo quise decir así. Peor es la crisis. Yo creo que ni siquiera jugaba con las tortugas ninja cuando yo te voy a contar lo que habíamos hecho con el INJU. En aquel momento el INJU era recién separado del Ministerio de Educación y Cultura y con una ONG de adultos mayores hicimos unos talleres intergeneracionales, ¿sabes, Francisco? Entonces juntamos a jóvenes y adultos mayores. Hicimos 3 grupos en ese taller, ¿no? Jóvenes solos, jóvenes con adultos mayores y adultos mayores jóvenes. Y trabajamos sobre miedos y temores, ¿no? Miedos y temores de los jóvenes, miedos y temores de los otros. Nos llevamos un enorme aprendizaje. Los miedos que tenían los jóvenes eran con respecto a sus abuelos o a los abuelos de ellos, ¿no? A los abuelos. Y los miedos que tenían los abuelos eran con respecto, los mayores miedos eran con respecto a los jóvenes. O sea, que era un mundo más violento, que antes te podías, tomar algo de alcohol pero hoy te empezabas en la droga que no podías salir, que antes te agarrabas una enfermedad común que con un antibiótico fuerte podías liberarte y hoy en día en ese momento podías agarrarte el SIDA, o sea, ese miedo del mundo que le habían dejado, o que tenían que vivir los jóvenes. Y los jóvenes también, el tema del ver el deterioro en los abuelos, el ver cómo sufrían por ellos. Qué bárbaro esto, Entonces, es muy bueno esto que estás contando, porque quiere decir que el temor pasa no por uno, sino por el otro. Por el otro. En donde hay un diálogo, el temor pasa por el otro. O sea, y uno cuando empieza a ser padre se da cuenta que no hay peor miedo que el miedo cuando tu hijo tiene una enfermedad que no sabes cuál es, ¿no? O cuando no sabes dónde está tu hijo y hay una situación de que no aparece. Ese es el peor miedo. Uno dice que capaz que yo pasé unos miedos tremendos como joven, como soltero, pero cuando vos tenés a otro ser, ¿no? Que depende de ti y que vos te sentís responsable, ese es el peor miedo que uno a veces. Y algo que también, nuestros adultos mayores por la experiencia de vida están viviendo más, que es el fallecimiento de los hijos, que yo creo que no hay ni siquiera una palabra que lo defina, ¿no? Que pueda hacer estas cosas que empiezan a vivirse. Bueno, entonces este aprendizaje, el diálogo, o sea, si el mayor miedo, y ya cierro por acá para no acaparar, es el del otro y a su vez el de la generación contraria, eso es un aprendizaje importantísimo en esto. Sí. Yo recién decía que Aparicio era chico porque tenía 22, yo tengo 39, y me parece que incluso usar ese término termina siendo alguna de las cosas que tenemos que vencer. Yo no te puedo decir chico o chiquito, lo que sea, porque tiene consigo implícito una cuestión de, bueno, es chico todavía. ¿Cómo trabajan, o cómo te sentís vos? O sea, no te pregunto en lo de funcionario. ¿Cómo te sentís vos ante tener que vencer también esas cosas de que porque tenés poca edad o sos joven, te señalan como ese chico todavía? Como alguna cosa despectiva. El famoso adultocentrismo. No, pero desde luego, son dificultades que a veces cuando uno está en ámbitos de gobierno, como es este caso que me toca estar a mí, a veces se puede presentar. Yo vengo de
acá esto es un tema bastante importante porque vengo de una colectividad política que da mucho espacio a los jóvenes y eso me permitió acceder a un lugar decisivo de gobierno, y un gobierno que confía en la juventud y que me permitió y tuve la fortuna de poder ingresar a este lugar tan importante. Pero te repito, son mucho más los espacios que tengo en la que confían en mí y me respalda que la de los otros, pero por supuesto que en otros los hay. Yo creo que hay una conclusión a la que tenemos que arribar todos a partir de este diálogo, de este encuentro. Y es que la sociedad tiene que confiar en las nuevas generaciones. Yo estoy convencido de que las sociedades evolucionan, cambian y cambian porque así son los procesos evolutivos humanos, y que las nuevas generaciones vienen para ser mejores que las anteriores. Obviamente que las sociedades y sus métodos de organización a través del Estado tienen que darle herramientas para que justamente estas generaciones sean mejores y se desarrollen de mejor manera, pero creo que la filosofía general de la que deberíamos compartir todos es que hay que apostar a las nuevas generaciones y eso es algo que nosotros desde el INJU siempre promovemos, ¿no? El valor positivo de la juventud uruguaya. Eso me parece lo primordial. Bien, podríamos seguir conversando toda la mañana, está muy interesante, pero tienen compromisos nuestros invitados. Quiero una reflexión final, Natalia, para ir concluyendo esta mesa de conversación. Ojo con el micrófono allí, Natalia, te pido que prendas el micro. Bien, perfecto, ahora sí. Yo soy, de acuerdo a la clasificación que nos enseñó Ricardo hoy, soy de la generación descendente. Qué espantoso. No quiero que usen más esa. Suena feo, ¿no? Y esto de olvidarme de prender el micrófono parece confirmarlo. Para nada, nos pasa a todos en este tiempo del Zoom. Dale. Y les aseguro que amo la tecnología, la uso mucho y tengo un manejo de la tecnología muy por arriba de gente mucho más joven que yo, de lo que me enorgullezco. Pero lo que a mí no quiero introducir un nuevo ismo a tantos ismos que nos agobian en nuestra realidad, pero creo que tenemos que pensar este tema que ustedes trajeron hoy a la mesa, me parece importantísimo, que es hacernos conscientes del edadismo, ¿no? Y de todos los prejuicios, de todos los estigmas, de todos los casilleros equivocados en que metemos a la gente. El encasillarnos por edad también es un error, también nos empobrece, también nos aleja de avanzar. Entonces, creo que hacernos conscientes del edadismo es algo que nos permite romperlo, ¿no? Así como de otra cantidad de ismos de los que estamos tratando de deshacernos. Entonces, me parece, les agradezco que hayan traído este tema y que nos juntemos todos justamente por esto de sentirnos manada y de sentirnos que en la manada necesitamos a los jóvenes que le metan fuerza, necesitamos a los otros que metan armonía y necesitamos a los otros que nos enseñen, ¿saben qué? Esto ya lo vivimos. ¿Y saben lo que aprendí de esto? Entonces, eso, gracias por poner este tema y realmente a sumar todos esfuerzos, ¿no? Natalia, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a todos ustedes. Aprendí cosas. Nosotros también, y nosotros permanentemente. Aparicio, también tenías un compromiso ahora, por lo cual tenemos que
irte liberando. Una reflexión final para cerrar tu participación. No, nada más que agradecimiento por el espacio, un gusto haber compartido el espacio con Natalia y con Ricardo, que son exponentes tan buenos de estas temáticas, y yo, bueno, intenté aportar desde mi lugar y desde mi juventud. Le mando un saludo a todos, un saludo a la audiencia, y bueno, ojalá se repitan estas instancias que son de verdad muy enriquecedoras. Le agradecemos a Aparicio Saravia del INJU por haber estado con nosotros, y a Ricardo, gran fanático del Lelutier, le vamos a pedir la payada de la vaca. No. No sin preparar. Es una radio seria, queda para la próxima. Pero sí fortalecer un poco lo que dijo Natalia. A mí me gusta mucho algo en el tema del micrófono, ¿no? 2 segunditos. El tema no es que nos olvidemos del micrófono, el tema es cómo tomo el olvido del micrófono, ¿no? Que es un poco la enseñanza de estas cosas para las personas mayores, ¿no? Si yo tomo como broma y si yo tomo como algo común y lo vuelvo y lo conecto y sigo hablando y no como un impedimento. Y otro también lo fortalecer un poco lo que decía la doctora Natalia Trenchi, la generación, disculpen la clasificación, hay otras que son peores. Natalia, usé la mejor, ¿no? Hay otras que son peores. La generación reinante, hoy nosotros, estamos muy ocupados en sobrevivir, aunque parezca mentira, ¿no? En sobrevivir a la problemática, a la vida, al consumo. Nos quedan 2 generaciones que pueden planificar el futuro, que es lo que nos falta a nuestra sociedad. No hay visión, todo es distópico, todo un futuro malísimo. No hay futuro, gente que se ponga a pensar en futuros lindos. Y acá tenemos 2 generaciones increíbles. Como decía Natalia, la experiencia, ¿no?, de lo vivido, y los jóvenes, ¿no?, de las ganas y de la inventiva y de la originalidad. O sea, yo puedo contar cosas que pasaron como adulto mayor, pero no puedo tener la originalidad a veces, o podría, pero es difícil tener la originalidad ante este mundo cambiado. Juntar a las 2 en el diálogo que ustedes han propuesto, creo que es una forma no distópica, buenísima, de planificar una sociedad uruguaya, una familia uruguaya y un mundo del futuro. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ya es la segunda vez que participa en esas mesas de conversación y es un valioso aporte el que realmente mucho valoramos. La próxima viene con payada. Perfectamente, queda el compromiso. Gracias, Natalia, que pase bien, buen día. Chao, gracias a todos. Un gusto.